¿Cómo está esa linda gente de nuestra provincia de Luya, amantes de la cultura? En estos momentos estamos iniciando nuestra transmisión desde acá, desde el Lamut, para todo el departamento de Amazonas, Cultura Chillaos entre líneas. En esta oportunidad vamos a comentar sobre la presencia de los mitimaes en la cultura Chillaos. ¿Existieron o no existieron? ¿Y dónde se ubican? ¿Dónde se encuentran en estos momentos? Vamos a comentarlo. Bueno, como hice el comentario introductorio al tema del día de hoy, vamos a hablar de la presencia de los mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes en la presencia de los incas? Los mitimaes eran personas que pertenecían a alguna tribu o alguna etnia del interior del Tahuantinsuyo, que fueron trasladados a otros lugares con el fin de que puedan introducir las prácticas que se practicaban en el incanato. Es decir, se introducieron sobre todo la lengua quechua para que todas las naciones conquistadas tengan este idioma, también sobre las prácticas religiosas, porque bien se sabe que cada cultura tenía sus propios dioses, sus propias creencias, su propia cosmovisión, y entonces para romper un poco sobre estas prácticas que se tenían, ¿no?, esos ídolos o dioses, entonces se introdujo a esas personas. Generalmente se introducían cerca de 200 familias, un aproximado de 600 personas o por ahí, ¿no? Y estos eran los encargados también de vigilar el comportamiento también que tenían estos pueblos conquistados, y también servían como espías para el dominio inca. Ahora, con esta introducción, veamos dónde se establecieron los mitimaes acá en la provincia de Luya. Se habla, bueno, en general se comenta, el más conocido en nuestra provincia, en nuestro departamento, que digamos, son los huancas, ¿no?, que se establecieron ahí cerca a lo que es actualmente la ciudad de Chachapoyas. Pero también acá en nuestra provincia de Luya, cuando los chillaos fueron conquistados, se sabe que a 8 años de la conquista inca, de la llegada de los españoles, llegaron los incas acá a los chillaos, porque claro, lo dividieron en dos partes, haciendo la frontera en la zona que es Paujamarca, Tulic. Se dividió lo que es la nación Chillaos, y la parte norte fue muy difícil que pueda introducirse el incanato. Es así que Huayna Cápac intentó una vez, entró a conquistar esta provincia. Después fueron repelidos por los Chillaos, y a partir de esto también hubo unas guerras en diversas partes del Tahuantinsuyo, y entonces eso también hizo que el Inca no hiciera más esfuerzos de querer conquistar toda esta zona de los Chillaos, y entonces esa tarea lo dejó pendiente para su hijo Huáscar. Y como se sabe de la historia, Martín de Murúa habla sobre los acontecimientos que ocurrieron para entrar a los Chillaos. Fue la manera de entrar por el territorio de los Paclas, o sea, por Pomacochas. Y entonces, a 8 años antes de la llegada de los españoles, se introdujeron los Chillaos, los incas acá a los Chillaos, y para marcar la presencia inca se introdujeron los mitimaes. Ahora, ¿dónde se establecieron? Según las investigaciones que se realizaron posteriormente, y sobre todo en algunos documentos, se sabe que se pusieron acá en el lugar que llamamos San Cristóbal de Olto. En Olto se establecieron los mitimaes procedentes de los chupachos, más conocidos también en aquella época los huancachupachos, y de ahí fueron traídos acá a Olto 200 familias, y de esa manera también ellos tenían el control de esa zona, el incanato, porque ahí también estaba la etnia de los Paclas,
que era una nación muy fuerte, también tenía muchos dominios, muchas etnias a su disposición, porque los Paclas también no tan solo abarcaba todo ese sector del Jamingate y la Lejita, sino también Pomacochas, Cumbía, hasta el Valle del Sonche. Todo eso era territorio de los Paclas. Y entonces, para quebrar los lazos de poder que tenían los chillaos con los Paclas, entonces se establecieron ahí en el intermedio como un modo de peaje, de un control, para que no pueda haber más disturbios, más enfrentamientos con los incas. Entonces ahí se establecieron los Olto, procedentes de los chupachos. Ahora, en la tradición oral que se viene, siempre se ha escuchado que Olto habrían venido de San Juan de Quitaya, que es un lugar que se encuentra por el lugar de Sota Grande. Es una pequeña ubicación de un pueblito muy pequeño, que porque lleva el nombre de San Juan, tendría alguna relación con el origen español, pero no hay cierta credibilidad en esto por la tradición, porque nosotros tenemos más certeza en los documentos que se han encontrado. Hay un investigador, Helmer, en 1955 hace mención sobre la presencia de los chupachos acá en la provincia de Luya, en los Chillaos. Otra presencia de los mitmas acá en la provincia de Luya, los Chillaos en esa época, es los paltos. Los paltos también son una etnia que son procedentes del sur del Ecuador. Ellos también habrían sido traídos en alguna parte de acá de los Chillaos, pero no sabemos exactamente dónde están, dónde se ubican estas personas, esta etnia, también para el control de los Chillaos. Y posteriormente también se habla del grupo étnico que se establecieron en Yamón, en Loya Grande y en Cumba. Estos habrían sido llevados allí para que hagan los sembríos del café, no, los sembríos de la coca y otros productos para el Inca. Y estos habrían venido del lugar de Moyobamba, pero estos llegaron mucho más antes que los Oltos, porque ellos habrían sido traídos por Huayna Capac para que puedan proveer la alimentación, todo eso, ¿no? Para el incanato, sobre todo el control de la coca. Un dato muy importante que encontramos en tiempo de las reducciones de Francisco de Toledo, cuando él bajó, unió muchos pueblos, quebrando identidades étnicas, creencias, todo eso, raciales, y unió en pueblos más grandes, o cerca a las carreteras, cerca a los caminos de penetración. Y entonces quiso unir a la gente de Cuemal con Olto, porque Olto estaba en una loma cerca a una vía de acceso a un Capañán que se iba más para el oriente, para el norte. Y entonces se los bajó a ese grupo de Cuemal a Olto y se llamó Quemalolto, el nuevo pueblo que ha sido creado. Pero sin embargo esto no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque en las investigaciones que se realizaron nos mencionan que los Cuemal y con los Olto no llegaron a ningún acuerdo. Había muchas diferencias en cuanto a la raza, étnico y a las costumbres, todo, porque los primeros, o sea, la gente de Cuemal eran naturales y la gente de Olto eran mitimaes, y entonces las costumbres y todas las prácticas religiosas que tenían ellos era muy diferente, por eso que no se llegó a ningún acuerdo para establecerse un solo pueblo. Y entonces la gente de Cuemal se regresó a su lugar de origen. Por eso que hasta el día de hoy
ese pueblo existe en la parte alta de acá del Lambut. Y eso es todo lo que se ha podido encontrar, hacer referencia a lo que es los mitimaes que tenemos acá en nuestra nación de los Chillaos. Y bueno, en otra oportunidad estaremos hablando más temas relacionados a lo que es nuestra cultura. Y también hay un tema pendiente que se va a comentar en otro momento sobre los apellidos, los orígenes, de dónde proceden, y hemos ido encontrando también algunas significantes de algunos apellidos. No se lo pierda el próximo tema, y no se olviden también de compartir estos videos para que pueda llegar a muchas personas y puedan conocer lo que es nuestra cultura Chillaos. Un saludo y un abrazo para todos.